Hola, namaste. Mi nombre es Magdalena Gallardo y en esta clase les voy a hablar sobre el dolor emocional y los 7 pasos de la limpieza emocional con una mirada de la Ayurveda, desde una mirada de la Ayurveda. Necesidades humanas y fundamentales. Cuando percibimos que nuestras necesidades físicas y psicológicas están satisfechas, sentimos seguridad, placer, felicidad, satisfacción y alegría. Estas necesidades tienen que ver con la atención, con el afecto, la aceptación y la apreciación. ¿Qué pasa? Que cuando no existen estas necesidades, no están satisfechas, empiezan a aparecer distintas sensaciones en nuestro cuerpo que están asociadas con pensamientos y ahí es cuando empezamos a experimentar las llamadas emociones. Tenemos dos tipos de emociones. Normalmente se nombran como negativas y positivas, pero en realidad nos gusta llamarlas mejor como cómodas o incómodas, puesto que las que llamamos las mal llamadas negativas igual tienen cosas positivas, para algo existen, por lo tanto, por ejemplo, el miedo es una emoción protectora. La rabia es la emoción que nos ayuda a poner límites. Entonces, al decir negativas es como que no sirvieran, pero en realidad sí nos sirve. Por lo tanto, preferimos llamarlas eh, emociones incómodas. Lamentablemente, nos, nuestra sociedad cada vez más nos ha hecho ser poco conscientes de nuestras emociones, un poco desconectados de lo que sentimos. Por lo tanto, se recomienda en este caso hacer un ejercicio que se llama comunicación consciente primero para poder entender qué es lo que sentimos, que muchas veces ni siquiera sabemos qué es lo que nos está pasando. Este proceso se utiliza para tener claridad y poder además de esta forma, una vez que tenemos la claridad de lo que estamos sintiendo, de esta forma poder manifestar nuestros requerimientos a otras personas si es que está esta emoción sujeta a una acción determinada por otra persona, por ejemplo. ¿Cómo es este paso? ¿Cómo es la comunicación consciente? Lo primero es declarar los hechos. Por ejemplo, pasó tal situación y tú declaras, pasó esto, pasó una discusión, por ejemplo. Después te haces la pregunta. Estas son preguntas que es una comunicación contigo hacia adentro, o sea, es contigo misma, no es con la otra persona todavía. ¿Qué estoy sintiendo? Empiezas a describir cómo se siente, eligiendo palabras que describan solo la emoción sin victimización, o sea, eh, no decir pobre de mí, que tú me hiciste esto, por lo tanto por eso me siento así, sino siento esto porque pasó esto, siempre súper objetivo con lo que está pasando. Identificar qué estás necesitando que no estás recibiendo. Por ejemplo, las que habíamos hablado anteriormente, atención, afecto. Identifica qué es lo que pasa, por qué estoy sintiendo esto. Y luego ya, cuando ya tienes claridad sobre este proceso un poco más, ya tienes las primeras preguntas un poco más claras, puedes pedir, o sea, tener claridad sobre lo que estás pidiendo. Cuando haces esta solicitud, siempre es una demanda, pero desde el nivel de respeto, o sea, no de la exigencia, sino que desde el respeto tú puedes comunicarle a un otro qué es lo que estás pidiendo. Y además es importante identificar cuál es el regalo o la oportunidad en esta situación. A mí me gusta mucho, por ejemplo, decir, bueno, pasó esto porque en realidad no me estaba haciendo consciente de las cosas que necesitaba. Entonces, cuando pasó esto, surgió esta emoción en este momento, es porque me estaba alertando de que algo no estaba bien y era algo que yo necesitaba hacer. Entonces, el regalo ahí esta emoción me hizo ser consciente. Y así puedes repetir este proceso de comunicación consciente primero contigo y luego ya lo puedes verbalizar siempre de una forma respetuosa al otro con el que tuviste algún conflicto. Después tenemos los 7 pasos de la limpieza emocional. Cuando, independiente de lo de la comunicación consciente, la emoción existe y la emoción va a estar ahí. Entonces, es necesario hacer algo con esa emoción
que no quede de forma permanente en nosotros o no se libere de forma correcta, puesto que eso genera ama emocional. Ama, desde la mirada de la Ayurveda, son las toxinas que se van acumulando en nuestro cuerpo y lo que finalmente va generando desequilibrios en nosotros. Y existe el ama emocional, que está asociado a las toxinas que generan las emociones no resueltas o las emociones no liberadas. Entonces, acá se entrega un paso a paso de qué es lo que tenemos que hacer con estas emociones. Primero, responsabilizarse de lo que se siente. Uno, por ejemplo, tiende a, cuando tienes una situación con los hijos y los hijos te ponen irritable y te da rabia la situación, y hay una frase que se escucha mucho que es, mira cómo hiciste que me pusiera. Y en realidad el otro no es el responsable de que tú te hayas puesto así. Tú te pusiste así porque la situación en la que tú estabas fue un gatillante para algo que tú no tienes resuelto interiormente. Entonces, no es responsabilidad del otro, sino que siempre es responsabilidad tuya. En el caso, por ejemplo, de un trauma muy importante, tampoco es responsabilidad, aquí hay que aclarar muy bien de que no es responsabilidad lo que te pasó en el trauma específico. O sea, sufrí de violencia intrafamiliar, por ejemplo, pero no soy la culpable de la violencia intrafamiliar. Soy la responsable de decidir qué es lo que hago con eso que me pasó. No necesariamente soy responsable de lo que me pasó. No sé si se entiende un poco la diferencia. Hay una delgada línea que hay que saber cómo identificar, porque a veces empieza a aparecer la emoción de la culpa, cuando no tiene que ver tampoco con eso, tiene que ver con identificar efectivamente qué es lo que te está pasando y hacerte cargo de la emoción o responsabilizarte de la emoción y hacer algo con esa emoción en específico. Estos pasos de repente se pueden dar un poco uno antes que el otro. A veces uno identifica antes la emoción o a veces la identificas después, porque el siguiente paso es identificar la emoción. A nosotros nos cuesta mucho ponerle nombre a las emociones y a veces confundimos emociones también. A veces creemos que tenemos rabia y es miedo, o a veces tenemos miedo y es rabia, o tenemos tristeza. Pasa mucho que, por ejemplo, las mujeres lloramos a veces de rabia y aparentemente puede parecer como tristeza, pero no, es rabia. Entonces hay que empezar a entender un poco en cada uno de nosotros cómo es esa emoción. Ser testigos, ya es el siguiente paso, de las sensaciones en tu cuerpo. Hay un método que se llama Alba Moting, donde una científica chilena, Susana Bloch, identificó patrones específicos físicos, corporales, de cada emoción, sobre todo las emociones básicas. Eso puede ser una forma un poquito más racional de entenderlo, o ya experimentando directamente la emoción y ver qué es lo que te pasa a ti con tu cuerpo, dónde se produce la rabia, dónde sientes la rabia. Hay un mapa, existen también unos mapas emocionales de dónde está la emoción en el cuerpo. Y así, prueba de error, ir practicando hasta lograr siempre identificar muy bien la emoción de qué es lo que te está pasando. Además, junto a esto, bueno, luego de que la identificas, exprésate la emoción en privado. O sea, sé consciente de la emoción. Tengo rabia con esto. Tengo miedo de esto. Estoy triste por esto. O también las emociones cómodas, o las positivas también, como se dice, como la felicidad, la alegría. Oh, ser consciente de que estás sintiendo esa emoción. El amor, la alegría. Y luego también hay distintas técnicas de liberación emocional, que puede ser a través de un ritual o alguna práctica, que ahí les voy a nombrar un poco más en profundidad para que vayamos como entendiendo qué podemos hacer cuando ya identificaste la emoción y para que no quede ahí atrapada y se genere el ama o la toxina emocional. Luego ya de haber liberado esta emoción, podemos compartir nuestra emoción con un buen oyente, que si es que no tenemos alguien cercano de confianza al cual le podamos compartir nuestras emociones o la situación que nos provocó esta emoción, podemos también recurrir a algún especialista, algún terapeuta que nos pueda ayudar. ¿Por qué es importante compartir la emoción? Porque te ayuda a ser un poquito más objetiva en lo que tú estás hablando, y al conversar del tema vas descubriendo cosas de cuál es la raíz de por qué se generó la emoción. Muchas veces la situación en sí
una situación que te generó mucha frustración o mucha rabia en el momento, por ejemplo, si le pusiéramos números o grados a la emoción, tuviste una rabia número 10, quizá la rabia en realidad que correspondía a esa situación era un número 3, no un número 10. Pero hay algo de tu pasado que esa situación gatilló, que no está trabajado, que hizo que tú reaccionaras a un nivel 10. Entonces, esa emoción, eso te dice en el fondo que esa emoción tienes que trabajarla y ver por qué se genera ese delta de 7 puntos en el fondo de por qué estás reaccionando de esa manera. Y finalmente, ya cuando para terminar el proceso, celebras, o sea, y rejuveneces con una celebración. Para agradecerte a ti misma de este proceso, vas y te regaloneas con algo que puedes hacer para ti, regalarte algo, tener un espacio de bienestar, buscar alguna cosa que sea, pero lo haces consciente, así como, no sé, quiero un chocolate y ese chocolate es porque me lo estoy regalando por este momento en el que viví. Y esto como una compensación por haber vivido este proceso de forma completa. Este proceso de los 7 pasos de limpieza emocional es un proceso que diseñó David de Chopra, que es el cofundador de Chopra, y nos presentan en la certificación de profesor en Ayurveda para que nosotros podamos entregar esta herramienta para ayudar a las personas a disminuir el ama emocional que es muy predominante, sobre todo en esta época, sobre todo asociado a emociones como la ansiedad o emociones que generan la ansiedad y desequilibrios en los elementos de nuestro cuerpo. Como ejemplos de rituales o prácticas para liberar la emoción, tenemos meditaciones de visualización, donde se hacen visualizaciones con el proceso como para liberar la emoción. Ahí podemos profundizar en otra ocasión. Pranayamas, que son respiración larga y profunda, respiraciones con tiempo, hay distintas recomendadas. Llevar un diario donde tú puedas volcar todo esto, tus conversaciones internas, agradecer también sobre esta emoción vivida, escribir para aclarar la mente, sobre todo si no tienes con quién compartirlo, de repente volcarlo en un diario ayuda a que puedas tener mucha más claridad sobre qué es lo que te está pasando. También existen vocalizaciones, por ejemplo, desde la mirada de la sonoterapia, donde tú estás sintiendo una cierta emoción y tú puedes ir, para liberarla, te puedes ir a un espacio tranquila y empiezas conectado con la respiración, empiezas a vocalizar. Por ejemplo, con la letra A, y así hasta lograr estar de nuevo en equilibrio y poder retomar tus actividades sin problema. Lo importante es no dejarla en un rinconcito y guardarla y no hacerse cargo en el momento, porque eso se va cristalizando luego en tu cuerpo y es lo que va generando el ama emocional y finalmente va gatillando otros desequilibrios. Por eso apenas sientas la emoción, trata de hacer alguna práctica o técnica que te ayude a liberarla, soltarla y después te puedas seguir con tu vida de forma normal. Eso. Muchas gracias, espero que les haya gustado esta mini clase, para que puedan ahí, si quieren profundizar más, también me pueden contactar o seguirme ahí en mis redes, para buscar otro tipo de prácticas que nos ayuden a la liberación emocional. Muchas gracias. Chao.